Sin embargo, sostenía el argumento de que el Logos representa completamente a Dios, por lo tanto Jesús es Dios encarnado. El episcopado griego se dividió en dos, uno que favorecía la idea de que el Logos fue creado por Dios de acuerdo con la teoría de Arrio, y el otro que sostenía que el Logos era Dios de acuerdo con la teoría, entre otros, de Atanasio. Cuando en una iglesia surge un problema y ese problema queda dentro de la iglesia, no se genera ningún conflicto. Pero las herejías de Arrio proclamaban que Jesús no era el Hijo de Dios y que hubo un tiempo en que no existió. Sus ideas se difundieron por toda la iglesia. Ahora bien, Constantino deseaba un imperio unificado y que la iglesia estuviera en problemas podría generar conflictos. Por eso convocó al primer concilio ecuménico, una reunión a la que asistiera la mayor cantidad posible de obispos. Solamente 318 se reunieron en el año 325 en Nicea, en las afueras de Constantinopla. Ellos hicieron lo que los apóstoles tiempo atrás, ayunaron, rezaron y discutieron acerca de qué era lo correcto. Produjeron los primeros artículos del credo de Nicea, en los que se establecía que Cristo era concebido, no hecho, y consustancial con el Padre, esto es, formaba parte de la Trinidad, no de la creación. Es lo que dice la Biblia. El Concilio de Nicea es considerado tanto por la Iglesia Ortodoxa como por la Católica como el primero de los grandes concilios ecuménicos. Aún así, los conceptos arrianos contaron con defensores de importancia dentro de la Iglesia. Su posición se fortaleció a la muerte de Constantino en el año 337, cuando lo sucede su hijo, seguidor de las ideas de Arrio. La Iglesia debió definir cada vez con más precisión la forma de referirse a la naturaleza verdadera de Cristo y a defender a Jesucristo en sus dos aspectos, el humano y el divino. Pero la definición debía surgir a partir de lo establecido en el credo de Nicea. Allí se ordenaron cambios en la liturgia, por ejemplo, en la forma de celebrar la Eucaristía. Ese cambio significaba hacer comprender completamente al cuerpo de la Iglesia cuál era la interpretación correcta. La única forma que tenían las iglesias distantes de resolver sus disputas era reunirse en concilio. De los concilios llevados a cabo durante el imperio, hay 7 que fueron reconocidos como concilios ecuménicos por la Iglesia Ortodoxa y por la Católica. El primero fue el de Nicea, que trató la doctrina de la Trinidad. En el siglo V hubo 2 concilios que se dedicaron a la discusión de si Cristo es completamente divino, completamente humano o cumple con ambas condiciones. Esas eran las cuestiones importantes. De hecho, llevaron a una división permanente que se originó en la consideración de aspectos divinos y humanos en Cristo, si tenía una sola voluntad y actividad para ambos aspectos que eran de gran importancia. Finalmente, en otro concilio en Nicea en el año 787, convocado por la emperatriz Irene, se afirmó que podían venerarse las imágenes religiosas. Los decretos de los 7 concilios fueron reconocidos por una buena parte de los cristianos, pero no por todos. Los decretos se volvieron definitivamente parte de la fe cristiana. Así, los fundamentos de la creencia cristiana, que incluyen la interpretación nicena de la encarnación divina en Jesús, ya se habían establecido antes de finalizar el siglo VIII. En el año 410, Alarico, un jefe visigodo y cristiano arriano, conquistó la ciudad eterna de Roma. Virtualmente todo lo que significaba seguridad y orden en la vida romana fue destruido. Ese acontecimiento catastrófico tuvo su interpretación teológica. Muchos romanos culparon por el desastre a la conversión del imperio al cristianismo. El gran teólogo occidental Agustín, obispo de Hipona,
respondió con una interpretación teológica de la historia de Roma y del mundo de un trabajo titulado La ciudad de Dios. Incluyó un pasaje de Jeremías, cuya carta a los exiliados en Babilonia dice: busquen el bienestar y la paz de la ciudad donde se encuentran, y en esta paz encontrarán la propia paz. En otras palabras, Agustín marca la diferencia entre los valores religiosos y los valores seculares, pero marca que ambos son valores. La caída de Roma fue un punto crucial tanto para la Iglesia como para la sociedad en su conjunto. Después del año 410, la vida continuó más o menos como antes. Oriente gozó de estabilidad política y social, y Occidente sufrió agitaciones y anarquía. El dominio romano, que se había extendido durante 1000 años, llegó a su fin y no había autoridad política reconocida. El obispo de Roma ganó autoridad secular con el fin del imperio de Occidente durante el siglo V. El obispo de Roma era un líder civil. Por esa época, la Iglesia también controlaba grandes cantidades de dinero provenientes de donaciones para ayudar a los pobres, y comenzó a recibir otro tipo de donaciones, por ejemplo, tierras. En los siglos IV y V, los obispos se hicieron famosos por utilizar dinero para atraer a la gente. Los obispos de la Iglesia Occidental se dieron cuenta de que su futuro dependía de los pueblos que habían destruido el mundo conocido. Enviaron misioneros para llevar el Evangelio a los pueblos europeos de organización tribal como los germanos. En el año 800, Carlomagno, rey de los francos, obtuvo el trono del denominado Imperio de Occidente, que era una colección de antiguas posesiones teutónicas pequeñas. Parecía que Europa había encontrado un emperador que, como Constantino, podría unir la sociedad en una sola comunidad cristiana. Los reyes francos habían sido aliados de los papas de Roma. El Papa León III coronó a Carlomagno emperador en una ceremonia en la ciudad de Roma. Esto influyó en la relación entre la Iglesia y los estados de Europa Occidental. Los papas, en efecto, se ponían del lado de los europeos del norte más que del de Constantinopla. Así se estableció una nueva red de alianzas. Los papas que siguieron sostenían que la autoridad imperial dependía de la aprobación del Papa. El gobierno de Carlomagno no brindó estabilidad por mucho tiempo. Su dinastía solo se extendió por una generación después de su muerte. Tanto obispos como abades en los monasterios encontraron la oportunidad de actuar como gobernantes locales. Mientras tanto, la Iglesia Ortodoxa desarrollaba su propia teología y espiritualidad. La instalación de la controversia iconoclasta antes del Segundo Concilio de Nicea en el año 787 había brindado las bases para el uso de íconos en la liturgia. La práctica agudizó la tensión siempre presente en el misticismo de la Iglesia Ortodoxa. No sorprende que la Iglesia de Oriente haya desarrollado gradualmente una teología mística. Algunas cosas que no podemos entender acerca de Dios son incomprensibles porque Dios así lo quiere. Esto es lo que queremos decir con misticismo, es decir, que existe algo más allá de lo físico, una naturaleza espiritual, y no sabemos qué es Dios, solo que Él ha establecido ciertas reglas y que debemos actuar dentro de ellas. Las diferencias entre la Iglesia católica y la ortodoxa se profundizaron y la unión parecía imposible. El viejo problema de la autoridad papal, un desacuerdo fundamental, se vio agravado por las disputas teológicas. La más notable fue sobre la relación entre las tres personas de Dios, la Trinidad. Dentro de la Iglesia católica existía la costumbre de insertar la frase «y el Hijo» en el credo de Nicea, de manera que decía «creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo». Para la Iglesia ortodoxa esta innovación estaba al borde de la herejía.
Hay dos cuestiones importantes respecto de esto. Antes que nada, es teológicamente incorrecto. Hay un integrante primordial de la Trinidad y es Dios Padre. El Hijo fue creado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre. La segunda cuestión es que la Iglesia de Occidente hizo algo que no tenía precedentes. Cambió lo que había sido decisión de toda la Iglesia. En el año 863 se rompió la alianza entre el Papa Nicolás de Roma y el patriarca ortodoxo Focio. Fue el primer inicio de separación entre la Iglesia Católica de Roma y las iglesias ortodoxas orientales. Si bien esta división fue temporaria, las diferencias teológicas entre las dos iglesias no se resolvieron, de modo que la restauración de la unidad también fue temporaria. La inclusión de filioque en el credo es el mayor punto de controversia entre la Iglesia oriental y occidental hasta hoy en día. De hecho, la Iglesia de Inglaterra hace unos años ofreció quitar el término del credo para evitar decir procede del Padre y del Hijo, si es que con eso se lograra la unión con la Iglesia de Oriente. En el año 1053, el Papa León IX inició una campaña militar contra los grupos normandos que amenazaban a las iglesias cristianas del sur de Italia. Fue derrotado y tomado cautivo. Desde su lugar de encierro logró enviar al cardenal Humberto para que pidiera ayuda al emperador bizantino y al patriarca de Constantinopla. La carta del Papa León al emperador bizantino era conciliatoria, pero la dirigida al patriarca tenía un tono bastante diferente. Hubo una gran controversia entre un papa muy testarudo y un patriarca de Constantinopla igualmente testarudo. Ambos deseaban mantener sus propias tradiciones. El papa envió un decreto de excomunión a Constantinopla que fue dejado sobre el altar de la basílica de Santa